En este momento tenemos el gusto de presentarles al doctor Hugo Pierri. Él es consultor en anticipación estratégica y planeamiento en ámbitos público y privado y toda la labor que se ha trabajado en su país, Argentina. Ha sido, pues, luego de más de 3 décadas en el ámbito público, ha tenido una gran experiencia en la dirección de organizaciones, en el planeamiento estratégico y en el presupuesto. Nos comenta que ha incorporado la riqueza que aportan las herramientas destinadas al logro de la anticipación estratégica continua y tiene 3 pilares. Ya nos adelanta que esta anticipación estratégica continua se consta de prospectiva, inteligencia estratégica y de negocios, además de planeamiento estratégico. En el ámbito privado también el maestro Pierri ha trabajado intensamente, llevando la adaptación de organizaciones a los desafíos del entorno actual. Incluso participó en una campaña política en el 2019 y actualmente realiza trabajos de consultoría y capacitación a través de prestigiosas universidades y escuelas de negocios del continente. Entonces, esta parte, ¿sí? También es muy importante porque está asesorando en asuntos de interés estratégico claves para hoy en día, defensa nacional y seguridad internacional. Colabora habitualmente con publicaciones de distintos países de Hispanoamérica y es miembro fundador del Instituto Internacional de Anticipación Estratégica con sede en Panamá. Agradecemos mucho a la consultoría Anticiparse por esta maravillosa recomendación de un tema que a todos los gobiernos, pero ahora sí también a todos los ciudadanos nos compete y nos involucra. Muchas gracias a Uncuyo, el CEP de Estudios Estratégicos. Muchas gracias a la consultoría Proceres también. Y muchas gracias al Seminario de Estudios Prospectivos, pero sobre todo el agradecimiento desde la World Future Studies Federation, el área de Latinoamérica. Maestro Pirri, tiene usted la palabra. Perdón por tanto retraso tecnológico, pero ya estamos aquí. Adelante. Bueno, muchas gracias, Guillermina. Muchas gracias por la invitación para participar de este seminario y muchas gracias a todos quienes nos están acompañando desde el sur de Argentina hasta España. Bueno, lo primero que se preguntarán es por qué se eligió este tema. De hecho, cuando presentamos algunas propuestas a Guillermina, fue ella la que eligió para que, en primer término, hablara de gobernanza anticipatoria. Y la realidad es que este es un tema, yo diría que hay tres razones fundamentales por las cuales conviene en estas jornadas que estamos teniendo de prospectiva hablar de gobernanza anticipatoria. La primera, pues, es un tema que interesa a todo el continente, a toda nuestra región. La segunda, que es algo que está creciendo, que se está expandiendo en Latinoamérica, no solo a través de lo que son estudios o contribuciones académicas acerca de la gobernanza anticipatoria, sino de su aplicación práctica a través de distintas comisiones de futuro en ámbitos gubernamentales, en los parlamentos. Y la tercera, porque aquí entre todos los que están hay muchos conocidos y grandes expertos en prospectiva de la región, y realmente esta es una aplicación práctica de la prospectiva en el caso de la gobernanza anticipatoria, y de alguna manera muestra el compromiso de los prospectivistas con el desarrollo de los países, de las organizaciones y con su preparación para los desafíos del futuro. Es decir, más allá de cuestiones meramente teóricas, es realmente un tema concreto y una aplicación bien precisa de la prospectiva y de la cual se pueden aprovechar toda su fortaleza y todas las ventajas que proporciona. Así que bueno, dicho esto, yo voy a comenzar
a compartir con ustedes una presentación. Creo que ya se está viendo. Bien, Sí, si la amplías, por favor. sí, ahí está. Perfecto. Bueno, eh, aquí entonces lo que vamos a buscar es que al cabo, digamos, de esta reunión, de esta charla, que va a tener una primera parte de presentación y después va a quedar, como siempre se estila en este seminario, va a quedar abierto a las preguntas y al intercambio. Lo primero es tratar de definir un poco el concepto de gobernanza y particularmente la aplicación de la gobernanza como gobernanza anticipatoria. Después, ver cómo de ese concepto de gobernanza anticipatoria encuentran la prospectiva, su fundamento y alcanza su mayor desarrollo, por decirlo así, estando anticipados estratégicamente. Y por último, tener una idea general de algunas herramientas. Vamos a dar algunos ejemplos que podemos utilizar para contribuir a la generación de condiciones que permitan generar esto que conocemos como, o que van a conocer algunos como gobernanza anticipatoria. Entonces, antes de comenzar una reflexión, entre ustedes hay muchos, como decía antes, que son expertos en prospectiva, hay otros que se están acercando por el interés por el tema y evidentemente no todos están familiarizados con lo que es trabajar con el futuro. Y creo que tenemos que comenzar con una reflexión fundamental. Siempre va a haber alguien que piensa en nuestro futuro. Lo mejor es que seamos nosotros, porque si el futuro de nuestro país, de nuestra organización, hasta podríamos agregar el personal, pero bueno, aquí estamos pensando en cuestiones más relacionadas con organizaciones y con nuestros países. Si nosotros no nos preparamos para ese futuro, otros lo van a preparar, otros lo van a diseñar, pero seguramente en interés de esos otros y no en el interés nuestro. Así que creo que eso es importante para tener en cuenta por qué es tan importante pensar en el futuro. Yo voy a tratar tres temas. En principio, hablar sobre la gobernanza anticipatoria y los conceptos asociados, es decir, tratar de que le encontremos una definición a la gobernanza anticipatoria. Después, ¿qué compone a la gobernanza? Particular, obviamente estamos hablando de la gobernanza anticipatoria, pero la realidad es que ya vamos a ver que la gobernanza anticipatoria no es más que el mirar hacia el futuro a lo que es la gobernanza. Por lo tanto, vamos a tener que ver un poco qué se entiende, qué compone a la gobernanza. Y finalmente, cómo contribuye el lograr la anticipación estratégica para llegar a esas condiciones deseadas de una buena gobernanza pública. Eh, Esto que hablemos es de aplicación tanto a nivel público como a nivel privado, tanto en el máximo nivel de un país como en organizaciones de todo tipo, de tipo gubernamental como empresas, pero yo voy a centrarme fundamentalmente por el carácter que creo que le debemos dar prioritariamente al aspecto de la gobernanza anticipatoria en cuestiones que tienen que ver con la gobernanza pública. Y en esto van a ver ustedes que es aplicable a distintos niveles de administración, desde el municipio, pasando por provincias, departamentos, como se determine, como se lo llame en cada país, hasta la máxima eh, unidad del país que corresponda a la presidencia o lo que sea. Pero evidentemente esto es algo que el concepto de gobernanza van a ver ustedes, y algo por ahí lo voy a tratar específicamente al paso, es aplicable a cualquier tipo de organización y a cualquier nivel. Vamos a comenzar entonces a hablar de la gobernanza anticipatoria y los conceptos asociados a la gobernanza anticipatoria. Primero, algo muy sencillo, pero que por más que sea sencillo, nos va a obligar a hacer dos análisis separados para después volver a juntar o volver a encontrarle sentido al concepto. La gobernanza anticipatoria, este concepto, engloba a su vez dos términos, el de gobernanza
y el de anticipación. Entonces, los vamos a analizar por separado. Vamos a hablar primero de la gobernanza y vamos a hablar después de la anticipación. Y recién después los vamos a volver a juntar. Porque van a ver ustedes, a medida que avanzamos, que algunos términos no están todavía muy precisos o no, o a lo largo del tiempo, es como que cargan con una historia un poco difusa en cuanto a su definición, y eso hace que a veces no sea muy claro, por ejemplo, definir lo que es la gobernanza. Vamos a comenzar a hablar entonces de gobernanza. Y una de las cosas que a mí me ha pasado cuando comencé a investigar sobre este tema de la gobernanza y particularmente la gobernanza anticipatoria es que en los últimos años recién en el idioma español hemos comenzado a precisar con mayor claridad lo que entendemos por gobernanza. Durante mucho tiempo y aún hoy, muchas de las traducciones de obras incluso modernas, contemporáneas, se sigue traduciendo a la gobernanza como gobernabilidad. Y creo que por eso hay que empezar con esta definición de gobernanza, que me parece muy gráfica, que extraje del diccionario de Cambridge, que dice que es la forma en que se gestionan las organizaciones o países al más alto nivel y los sistemas para hacerlo. Es decir, acá nos está caracterizando claramente lo que significa la gobernanza. Lamentablemente, como les decía, la palabra gobernanza en nuestro idioma español no siempre ha sido tratada de la misma manera, y si ustedes recurren al diccionario de la Real Academia Española, van a ver que se la da como sinónimo de gobierno y de gobernabilidad. En principio, para definir el gobierno, me parece que es más adecuado trabajar con el diccionario panhispánico del español jurídico, que nos dice que es el elemento constitutivo del Estado, entendido como poder político organizado e independiente que ejerce de manera efectiva un conjunto de competencias en su territorio y vela por el respeto del derecho internacional. Esto es un poco aburrido, esta definición, esta diapositiva que voy a pasar, pero es fundamental. Si no entendemos claramente la diferencia entre gobierno, gobernabilidad y gobernanza, no vamos a entender exactamente lo que queremos significar después con la gobernanza anticipatoria. Y fíjense que acá, incluso si vamos al diccionario de la Real Academia Española, el diccionario normal, nos vamos a encontrar que no está definido precisamente en este sentido el gobierno. La gobernabilidad, sí, es una palabra muy utilizada y dice el diccionario que es la cualidad de gobernable. Entonces, así como el gobierno, por un lado, es quien ejerce y administra temporalmente el poder político del Estado, la cualidad de gobernable nos está diciendo que es algo que puede ser gobernado, que están dadas las condiciones de gobernar. En ese sentido, ahí la definición del diccionario es clara. Pero los problemas los tenemos cuando entramos a gobernanza. Aunque parezca mentira, el diccionario actual de la Real Academia Española define la gobernanza en una forma mucho más difusa de que lo hacía en la edición del año 2001. Hoy dice que la gobernanza es la forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen, pero la da como sinónimo de gobierno y de gobernabilidad. En el año 2001, en la edición del 2001, por primera vez se había introducido una nueva definición de gobernanza, mucho más en línea con lo que vimos del original en inglés, que dice que es el arte o manera de gobernar, que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero. Pero les quiero hacer hincapié en lo que sigue y está subrayado, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Y ahí aparece la sociedad, el Estado y la sociedad. Y eso es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda esta charla, porque van a ver que justamente cuando hablamos de gobernanza, la riqueza del término radica en que justamente es mucho más abarcativo que gobernabilidad, cuando a veces se lo toma como sinónimo. En la gobernanza estamos hablando de gobierno, sí, pero estamos hablando también de la sociedad. Fíjense cómo hay una cierta anarquía en cuanto a las definiciones y por eso es muy importante partir
de una definición lo más clara posible de gobernanza para después poder entender qué decimos o qué entendemos cuando le aplicamos también la prospectiva y la transformamos en gobernanza anticipatoria. Si yo, y esto es una cuestión que he tratado de llevarlo a la mayor grado de simplicidad y tal vez una simplificación extrema, me podrán decir algunos de ustedes, pero creo que debemos relacionar la gobernanza más bien con el cómo, en este combo que tenemos, que tiene una raíz común de gobierno, gobernabilidad y gobernanza, la gobernanza tiene más que ver con el cómo. El gobierno tiene más que ver con el qué de gobernar, justamente, y la gobernabilidad tiene más bien que ver con el con qué, es decir, tener la capacidad para hacerlo. No lo tomen como una definición tajante, pero me pareció que era una manera de poder separar un poco los tantos y de no confundir los tres términos por más que tengan una raíz común. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno entonces a hablar de gobernanza. El PNUD, ya en el año 1997, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, decía que la gobernanza es el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para administrar los asuntos de un país a todos los niveles de gobierno. Se concentra exclusivamente con la gobernanza pública, estatal, no habla de otra gobernanza. Después vamos a ver que hoy tenemos distintas variantes de gobernanza. El PNUD se concentraba acá en los asuntos de Estado. Y es importante que en ese momento lo que nos decía en el año 97 es que comprende mecanismos, procesos, instituciones a través, y recuerden cuando hablamos de sociedad, a través de la cual los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses. Derechos legales, obligaciones, resuelven sus diferencias. Es decir, que nuevamente acá estamos viendo el sentido real de la gobernanza. Estamos viendo lo que tiene que ver con la responsabilidad de gobierno, los distintos niveles de gobierno, como dice ahí, pero estamos viendo la participación de la ciudadanía, de la sociedad. En el año 2022, habiendo evolucionado el PNUD seguramente en el concepto, dice que la gobernanza se refiere a una serie de interacciones entre actores estatales y no estatales para formular e implementar políticas y reformas sociales, económicas e institucionales relacionadas con el acceso y o el ejercicio del poder, con el objetivo de mejorar la gobernabilidad de los sistemas políticos. Fíjense que en esta definición está gobierno, porque está hablando del acceso o el ejercicio del poder, está gobernabilidad, que el objetivo de mejorar la gobernabilidad, dice, y está gobernanza, porque dice que es esas interacciones entre actores estatales y no estatales para formular políticas y reformas. Y un punto importante, porque también lo vamos a ver después cuando desmenucemos el concepto, dice relacionados con el acceso y el ejercicio del poder. Fíjense que ya va tomando forma el concepto de gobernanza y que está claramente distinguido de lo que puede llegar a ser gobierno y gobernabilidad. La gobernanza acá nos habla de que hay actores que responden a lo que tiene que ver con el ejercicio del poder, el gobierno de un Estado, pero por el otro lado también la acción de otros actores, los ciudadanos de la sociedad. El Banco Mundial en el año 2017, y cada uno obviamente lo va dando en función de sus necesidades. Estamos hablando de organismos internacionales también que en muchos casos tienen obviamente sus sesgos, sus necesidades, sus intereses, pero nos permite ir acercando al concepto de gobernanza. El Banco Mundial decía al publicar indicadores de gobernanza que es un proceso mediante el cual los grupos estatales y no estatales interactúan para diseñar y aplicar políticas. Y la rescato esta definición porque de alguna manera nos está mostrando que ya el concepto de hablar de actores estatales y no estatales ya está perfectamente entendido dentro de lo que es la gobernanza. Y dice el Banco Mundial
en el marco de un conjunto de reglas formales e informales que son moldeadas por el poder. Tiene una definición muy particular, una definición donde obviamente pone el acento en lo que se realiza desde el poder. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es tal vez la que hoy, el organismo internacional que hoy más está desarrollando el concepto de gobernanza, habla de la buena gobernanza en los sectores público y privado, diciendo que es fundamental para construir economías sostenibles. De nuevo, cada uno obviamente la acomoda a las necesidades propias de la organización, en este caso, economía. Pero está hablando sectores públicos y privados, es decir, ya es más abarcativo de lo que decía el PNUD. En el sector público, dice que la OCDE ayuda a los gobiernos a diseñar e implementar políticas estratégicas, innovadoras, etcétera, etcétera. Y en el sector privado, para reforzar lo que es la gobernanza corporativa, que después la vamos a definir también en concreto. Pero digamos, a esta altura y viendo estas definiciones que dan distintos organismos internacionales, vemos que ya no queda duda de que cuando hablamos de la gobernanza, no estamos hablando del gobierno, no estamos hablando de la gobernabilidad, sino que nos estamos refiriendo a un modo, a esfuerzos para crear determinadas situaciones que sí, que coadyuvan al ejercicio de poder, que coadyuvan al cumplimiento de los roles del gobierno como depositario temporal de los poderes del Estado, pero que claramente tiene otra finalidad, que claramente tiene otros componentes y en donde son actores no solamente el gobierno, sino también hay actores no estatales y los podemos englobar diciendo es el actor fundamental, en este caso, como contraparte, la sociedad. Entonces, a esto quería llegar, a la importancia que tiene al hablar de gobernanza el rol de la sociedad. Y podríamos que decir que dentro de esa sociedad, no solamente las personas individualmente, sino también el trabajo que hacen organizaciones intermedias, organizaciones no gubernamentales, universidades, eh, todo tipo de centros de estudio, think tanks, todos aquellos que de alguna manera contribuyen a generar esa situación de gobernanza que por ahí en una de las primeras definiciones vimos tan bien plasmada en eso de buscar eh, generar condiciones para el ejercicio y para llegar al poder. Insisto, hice la aclaración al principio, nos estamos concentrando, hablando más de lo que tiene que ver con la gobernanza estatal, la gobernanza pública. Después vamos a hablar un poquitito de la gobernanza corporativa. Entonces, para ponernos de acuerdo en lo que es la gobernanza, porque insisto, si hago mucho hincapié en esto porque después de haber investigado el tema me he dado cuenta de que hay mucho desconcepto y falta de precisión respecto de lo que es gobernanza. La gobernanza no es, al menos en mi concepto, en cómo yo lo desarrollo, no es minimizar el rol del Estado y de los gobiernos. No es ejecutar exclusivamente recetas impuestas desde organismos internacionales. Eso no es gobernanza. Gobernanza sí es crear las mejores condiciones para el establecimiento y desempeño del gobierno y disponer de las herramientas de control necesarias para ello. Es decir, que hay que tener cuidado con esto porque a veces también hay algunos detractores del concepto de gobernanza como que está asociado al mismo a ciertas intenciones por restar protagonismo a los gobiernos, restar protagonismo al papel del Estado. No necesariamente el concepto de gobernanza implica de ninguna manera eso. Por el contrario, fortalece ese trabajo de los gobiernos a través del trabajo de la sociedad. Simplificando entonces de nuevo, tratando de encontrar una manera lo más simple posible de explicar esto. Tenemos dos actores fundamentales aquí, el Estado y la sociedad. En el Estado, el gobierno temporalmente, y trato de no extenderme demasiado en esta explicación, así que les pido que disculpen el nivel de simplificación, el gobierno ejerce el poder del Estado de manera temporal, eh, la gobernabilidad es esa capacidad que tiene justamente el gobierno para poder gobernar y la gobernanza lo
relaciona todos estos conceptos, relacionando el trabajo del gobierno, el trabajo de la sociedad y ese mecanismo, esos mecanismos que genera la gobernanza favorecen el cumplimiento de los roles del gobierno y genera mejores condiciones de gobernabilidad. Pero no es sinónimo ni de gobierno ni de gobernabilidad. Con el tiempo, así como hay términos como seguridad, que con el tiempo, inicialmente, cuando se hablaba de seguridad, uno se refería particularmente a cuestiones que tenían que ver con el ejercicio de la violencia por parte del Estado, determinadas situaciones de protección física de bienes y de personas. Hoy se habla de seguridad en todos los niveles. A partir del concepto de seguridad humana hablamos de seguridad alimentaria, seguridad educativa, seguridad sanitaria. Bueno, el término gobernanza también fue evolucionando. Y si en algún momento parecía que casi se lo relacionaba exclusivamente con el trabajo público, con lo que tenía que ver con la cosa pública, con el rol del Estado, hoy está aceptado que la gobernanza, en ese sentido, en el sentido de colaborar estructuras formales e informales para el logro, digamos, para el mejor cumplimiento de los roles del organismo, de la organización, del país, de lo que sea, bueno, por eso van a ustedes a escuchar gobernanza pública, van a escuchar ESG, que trabajan con las empresas, se habla permanentemente de lo que tiene que ver con ambiente, lo social y gobernanza, gobernanza corporativa, gobernanza global, es decir, se lo relaciona mucho y ya van a ver después cuando veamos los componentes de la gobernanza, por qué, con lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Es decir, el concepto está sumamente ampliado, pero el fondo es el mismo. Es decir, en el fondo hay una integración de todos los actores que tienen que ver con el interés de una determinada organización. Y cuando digo organización, de nuevo, desde una empresa pequeña hasta un país, bueno, la integración de todos los actores interesados, estatales y no estatales, de la empresa, los stakeholders, los shareholders, como los quieran llamar, todos contribuyendo a generar las mejores condiciones para el manejo de esa organización, pero también generar también los mecanismos para la auditoría, para el control. Por eso quería mencionarles qué entendemos por gobernanza corporativa también, porque es importante ver que este concepto se mueve y que va desde los más altos niveles hasta lo que tiene que ver con, en el ámbito privado, con la empresa. Y dice, un conjunto de relaciones entre la dirección de su empresa, de una empresa, su directorio, sus accionistas y otras partes interesadas. Es decir que por analogía a lo que vimos con la gobernanza estatal, la gobernanza pública, aquí también está la empresa, como en la gobernanza estatal, en la gobernanza pública está el Estado, el gobierno, y están también todos los interesados en esa empresa, que llega incluso a los propios clientes. Todos, de alguna manera, contribuyen para el cumplimiento del rol, para el ejercicio del control, para cómo se accede a las posiciones de directivas. Bueno, por analogía, estamos haciendo entre lo que es la gobernanza en el nivel que lo vimos para un país, sucede lo mismo en lo que llamamos la gobernanza corporativa. El tema es que hablamos de la gobernanza, yo les decía que había dos términos que teníamos que definir por separado para después juntarlos y poder entender lo que es la gobernanza anticipatoria. Entonces, llegado al punto en donde creo que más o menos estamos de acuerdo con lo que es la gobernanza, tenemos que ver ahora, bueno, pero ¿qué pasa con el futuro? ¿Por qué apareció la gobernanza anticipatoria? Y ahí entonces es que hay un término acuñado ya bastante avanzado este siglo y que viene trabajando fundamentalmente la OCDE, hoy ya sale por supuesto de los límites de la OCDE y es universal, pero la OCDE lo trabaja particularmente, incluso ha evolucionado a gobernanza de la innovación anticipatoria, pero si alguno quiere investigar más este tema, la OCDE realmente ha escrito y escribe mucho sobre ello y dice que, muy sencillo, es la incorporación y aplicación sistemática
de la prospectiva estratégica en la arquitectura de la gobernanza, incluyendo el análisis de política, el compromiso y la toma de decisiones. Fíjese, fíjense cómo ha, de alguna manera, crecido, se ha ampliado el concepto de gobernanza y cómo nos muestra claramente que ese círculo que mostrábamos recién, que invadía el Estado y a la sociedad, que invadía gobierno y gobernabilidad, bueno, está plasmado de alguna manera en esta brevísima definición. Es decir, la gobernanza anticipatoria combina toda la fortaleza que tiene, las ventajas y el sentido que se le dio al concepto de gobernanza con todo lo que conocemos, con todo lo que representa, mirando hacia el futuro, la perspectiva. Hay muchos expertos acá, les pido disculpas, pero lo quiero definir fundamentalmente para aquellos que por primera vez entran en el mundo de la prospectiva. Y lo voy a hacer muy rápido porque evidentemente necesitaríamos todo este seminario, hasta fin de año va a estar hablando de prospectiva. Pero creo que hay dos definiciones interesantes que les van a aclarar el término. Por un lado, Godet, uno de los padres de la prospectiva, aquí puse algunos libros relacionados, dice que es aclarar la acción presente a la luz de los futuros posibles y deseables. La prospectiva no es predicción, la prospectiva no implica adivinar el futuro. La prospectiva, a quienes nos están acompañando y son decisores o asesores, nunca les va a decir lo que va a pasar. Con la prospectiva, con la inteligencia estratégica, vamos a tener herramientas lo más científico posible como para determinar qué podría pasar. Y qué podría pasar es en plural. Nos va a dar distintos escenarios, distintos futuros posibles. De todo eso, como dice esta definición tan clara y sencilla de Godet, llegaremos a aquello que es deseable y después elegiremos hacia dónde vamos a llevar nuestra organización, hacia dónde queremos llegar a nuestro país, dentro de lo que podría pasar y que es deseable. Pero no es, insisto, tomar una bola de cristal, tirar las cartas o simplemente adivinar. La prospectiva es la forma más científica que tenemos para determinar lo que le podría pasar a nuestra organización, lo que podría suceder con el entorno estratégico en un horizonte temporal determinado y adoptar previsiones para eso. Porque la fortaleza está en no quedarnos simplemente a saber qué podría pasar, sino, bueno, qué tengo que hacer por si pasa A, por si pasa B o por si pasa C y hacer todo lo posible para que pase D, que es lo que quiero para mi organización. Eduardo Balbi dice que la prospectiva o investigación de futuros es el estudio sistemático de posibles condiciones de futuro. Por eso es interesante hablar de futuros en plural. Uno a veces se tienta y dice futuro porque para hacerlo más sencillo, pero la realidad es que si hay algo que sabemos, que tenemos certeza, es que va a haber futuro. Y si hay algo que tenemos también certeza, es que no sabemos lo que va a pasar. Son las dos únicas certezas que tenemos. A través del Observatorio de Gobernanza Pública, la OCDE publica periódicamente trabajos. Yo coloqué acá la dirección porque el PDF después Guillermina lo va a distribuir. Y bueno, es un lugar interesante como para ver distintos trabajos. Nosotros con nuestra organización hemos publicado algunas cuestiones. Es un lugar interesante para recurrir e investigar un poco sobre qué significa esto de la gobernanza anticipatoria. Y llegado a este punto, yo creo que tenemos que reflexionar, porque insisto, si al principio yo les decía, es una manera práctica, es una manera que tenemos de aplicar con un sentido práctico la perspectiva sobre el concepto de la gobernanza, evidentemente también se nos presentan situaciones prácticas que de alguna manera tenemos que dilucidar. Yo tomé dos, por ejemplo, hablando de la gobernanza global, porque así como hablamos de la gobernanza pública dentro en lo que sería un país. Podemos hablar de la gobernanza corporativa en una empresa, la gobernanza global referida a todos los mecanismos a nivel global para lograr que se alcancen los objetivos y se cumplan los roles que organizaciones, por ejemplo, como las Naciones Unidas, puedan tener. Dos reflexiones, que no le vamos a encontrar la respuesta ahora, pero para que vean el valor y la riqueza que puede tener trabajar con estos conceptos.
Yo pregunto, tal como conocemos actualmente la conformación y las atribuciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿servirá para la futura gobernanza de la seguridad internacional? Es una pregunta que la respuesta creo que prácticamente está, pero bueno, la pregunta siguiente sería, ¿qué tenemos que hacer para que sirva? ¿O cómo vislumbramos la gobernanza en relación con la inteligencia artificial? Es verdad que durante toda la Guerra Fría y hasta hoy hubo una gobernanza, por llamarlo de alguna manera, en términos de lo que es el uso de las armas nucleares. Pero hoy, con la inteligencia artificial, se han agregado una serie de actores, corporaciones, empresas, con tanto o más poder que muchos de los actores estatales. Por lo tanto, a 5, 10, 15 años, ¿cómo será la gobernanza global en términos de inteligencia artificial? Lo que no hagamos ahora no lo vamos a poder hacer dentro de 10 años. Y hoy estamos recogiendo los frutos o los fracasos de lo que se hizo hace 5 o 10 años. Bueno, evidentemente son dos temas, por ejemplo, que tienen que ver con la seguridad internacional, con el conflicto, con las relaciones internacionales, con el derecho internacional, pero que obligan a recurrir a este tipo de herramientas para crear las condiciones para que dentro de 5, para dentro de 10 años, eh, lo que tiene que ver con la gobernanza global de estos aspectos eh, disponga de las herramientas necesarias para los escenarios estratégicos dentro de 10 años, no para los escenarios estratégicos de hoy. Bueno, hay infinidad de trabajos que se ocupan de esto. Por ejemplo, fíjense que a nivel de lo que es la gobernanza del sector seguridad, se habla de lo que tiene que ver con habla de la security governance como lo que es la seguridad en general y habla del sector seguridad con lo que puede llegar a ser la seguridad dentro de un país en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad pública. Uno sería la seguridad internacional, seguridad global, otro seguridad pública. Ambos, fíjense, yo ahí lo puse en rojo porque ambos consideran actores estatales y no estatales, influencias formales e informales a nivel nacional, internacional, local. Se habla mucho del concepto de seguridad ciudadana. Una cosa es la seguridad pública, otra cosa es la seguridad ciudadana. En la seguridad ciudadana necesariamente participa la sociedad y se deben crear condiciones que hagan a la gobernanza de la seguridad con participación no exclusiva de lo que tiene que ver con el ejercicio del rol que le corresponde al Estado en materia de seguridad, sino que esto es mucho más abarcativo y requiere también la participación de otras organizaciones, de los think tanks, de las universidades, de los expertos. Bueno, esa es la gobernanza. Lo mismo con la gobernanza de la inteligencia artificial que le mencionaba antes. Eh, ¿Qué piensa una corporación cuando habla de la inteligencia artificial? Bueno, obviamente se lo ve muy colaborativo esto. Dice, engloba mecanismos de supervisión que abordan riesgos como la parcialidad, la violación de la privacidad, el uso indebido, al tiempo que fomentan la innovación y la confianza. Bueno, muy bien. Todo esto puesto en la mesa de las provisiones que tenemos que adoptar para los futuros posibles en materia de gobernanza, bueno, es un desafío realmente importante. No les diría que miren hacia atrás 5 o 10 años, porque sería un error creer que las cosas van a pasar en los próximos 5 o 10 años como vinieron pasando hasta ahora. Pero para hacerlo muy sencillo, piensen lo que era un teléfono celular hace 10 o 15 años y las capacidades que tenía, y podemos pensar lo que va a ser dentro de 2 o 3 años o dentro de un año. Bueno, esto mismo, fíjense los desafíos que nos provoca a aquellos que tratamos de trabajar con los escenarios futuros en dos aspectos puntuales. A esto le pueden sumar todos los que quieran y todos los ámbitos que sean de interés de los países y de las organizaciones, pero realmente implica la necesidad de avanzar en este tipo en mejorar las condiciones de gobernanza en este tipo de cuestiones, porque si no vamos a estar apagando incendios y va a llegar un momento que probablemente no los podamos apagar. ¿Cuáles son los componentes de la gobernanza anticipatoria? Puse entre paréntesis anticipatoria porque en realidad voy a hablar un poco de los componentes de la gobernanza. Para eso voy a tomar 3, 4 ejemplos. Podría hablarles
horas de distintos autores y de distintos organismos internacionales que nos hablan sobre qué compone a la gobernanza. Tomé tres o cuatro como para no aburrirlos, porque más o menos van en el mismo sentido. El Banco Mundial publica algo que es interesante, y hago una aclaración ya desde de entrada. Todas estas organizaciones, Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, las distintas consultoras privadas que también lo hacen, la OCDE, todas tienen sus intereses. Por lo tanto, todos los enfoques y todos los componentes de la gobernanza que nos van a presentar, evidentemente también tienen ese enfoque, hasta podríamos llegar a decir esos sesgos. Por lo tanto, hay que trabajar, si uno quiere ser objetivo o lo más objetivo posible, con la mayor cantidad posible de este tipo de contribuciones para poder tener una idea también lo más objetiva posible de qué podemos esperar en los próximos años respecto a la gobernanza pública. El que esté en una empresa, a la gobernanza corporativa. Dentro de lo que es los indicadores de gobernanza mundiales, el Banco Mundial habla de voz y responsabilidad. Es un tema que tiene que ver mucho con lo que es la libertad de opinión, ¿m? La estabilidad política y la ausencia de violencia. El tema seguridad es un tema que aparece en casi todos los análisis de la gobernanza. La eficacia del gobierno, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Yo, en estos seis creo que queda muy bien plasmado lo que son indicadores de gobernanza, por ejemplo, para el Banco Mundial. Y es importante para nuestros países tener en cuenta esto, porque cuando se tiene que negociar, cuando se tiene que encarar eh, algún proyecto, cuando se va a radicar alguna inversión, estas son las cosas que se observan. Lo más fácil es ir a mirar a estas publicaciones anuales donde nos muestran índices de gobernanza, donde nos muestran cómo está el control de la corrupción en un determinado lugar para sacar conclusiones respecto a realmente cómo es ese lugar y si vale la pena invertir o cómo son las relaciones con esos países, o en los casos más extremos de todo este análisis termina saliendo ese terrible estigma de los estados fallidos. La OCDE habla de formulación de políticas, conducción y planificación estratégica de todo el gobierno, planificación presupuestaria, establecimiento de política normativa, creación de política de gestión de riesgos y de control interno, la implementación de las políticas y la evaluación y supervisión de políticas, evaluación de resultados, supervisión y responsabilidad. Fíjense cómo se fue ampliando este concepto, cómo se ha ido ampliando desde la primera definición que vimos del año 97. Este es un trabajo que habla de entidades fiscalizadoras y el buen gobierno. Muchas veces el buen gobierno se lo relaciona a la gobernanza porque, bueno, se dice que el buen gobierno tiene la conducta de buenas prácticas propias de una situación de buena gobernanza. Y también publica, no les voy a leer todo esto, lo pueden ver ustedes después, pero un documento sobre la integridad, porque si analizamos el concepto de gobernanza de los distintos eh, organismos y los distintos autores, el tema integridad, la integridad pública, la lucha contra la corrupción, es un tema que está muy presente y es reiterativo en todos. Casi podríamos decir que es uno de los elementos comunes que hacen a la buena gobernanza. El PNUD lanzó un trabajo que dice principios para mejorar la gobernanza y gobernabilidad en la región. Gobernanza y gobernabilidad. O sea, no los considera como sinónimos, como dije. Y bueno, y habla de políticas fiscales que permitan un gasto sostenible, transformación de las capacidades de los estados con innovación, transparencia, publicidad, información y rendición de cuentas, reconstrucción de confianza y legitimidad en los actores políticos, económicos y sociales, ciudadanía como parte activa en la construcción de acuerdos, las dos partes, ¿ven? El gobierno y la sociedad. Eliminación del uso de violencia como mecanismo de negociación entre actores sociales y políticos, ley y acceso a la justicia con igualdad, equidad, es decir, fíjense que eh, vemos que se va ampliando el concepto, no deja ningún área sin invadir
pero se mantiene esto de que hay una responsabilidad compartida de gobierno y sociedad para generar las mejores condiciones posibles para el cumplimiento de los roles a que está llamado el gobierno. Y después, bueno, también se publica anualmente, bianualmente, depende, un índice del estado de la ley. Y bueno, ahí también aparecen un montón de cuestiones, sin decir que es de gobernanza. Van a ver ustedes que se repiten esto, lo pongo como ejemplo para que no necesariamente informes que tienen que ver con la gobernanza son los únicos a los cuales hay que acudir como para tener una idea del concepto, sino que también otros que abarcan algunos aspectos que tienen que ver con la gobernanza, en su conjunto sirven también para caracterizar el estado de gobernanza de un país. Eh, a mí me gustó mucho esta definición de la Dirección General de Gobernanza Pública de España. Eh, a veces, yo creo que muchas veces se recurre a copiar el modelo español porque en general escriben muy bien y por otro lado no hay que traducir. Yo trato de evitar las dos cosas y de ver en otros idiomas también, pero creo que esto está muy bien escrito porque esta visión de esta Dirección General de Gobernanza Pública, si esto es lo que quiere este organismo, de alguna manera nos está dando ahí la definición de gobernanza. Dice, impulsar una administración centrada en las personas, comprometida con la apertura, transparencia, integridad y participación, apoyado en una organización ágil y eficiente que proporcione servicios públicos accesibles y de calidad. Cuando hablemos de servicios públicos, no pensemos nada más en el metro, en el subterráneo o en el agua potable. Estamos hablando también de seguridad, de salud, de educación, como servicios públicos naturales del Estado. Eh, entonces, como una reflexión también para terminar esta parte de la exposición, la ausencia de condiciones de lo que llamamos buena gobernanza es un camino que termina en un Estado fallido. Lógicamente, el Estado fallido es una situación extrema. Y entre medio, entre esa buena gobernanza que se busca y que tiene que ver con la visión de país, de nuevo, con la visión de una organización, pero esa buena gobernanza que buscamos y que tiene que ver con la visión que tenemos en el futuro para nuestra organización, para nuestro país. Eh, las fallas que se producen reiteradas probablemente no nos lleven a una situación de Estado fallido, pero sí nos llevan a una situación que yo la defino como de gobernanza fallida. Si Dios quiere, el año que viene voy a estar publicando un libro de esto de gobernanza fallida, eh, pero que realmente puede ser eso un principio de camino. Sin lugar a dudas, los que son conocidos como estados fallidos necesariamente fallan en condiciones que tienen que ver con la gobernanza. Obviamente fallan de manera generalizada, obviamente no tienen capacidad para integrarse en lo que es la comunidad internacional, han perdido la capacidad de ejercer el poder, de mantener el orden, pero esa situación extrema no vayamos a mirar ahí porque ninguno de los países que representamos quienes estamos hoy en esta reunión está en esa situación. Pero si vamos a atender a los distintos roles que tiene que cumplir el Estado y a las distintas cuestiones en las cuales la gobernanza, como esa visión que vimos recién de España, puede tener que ver, ahí nos vamos a encontrar que seguramente fallamos en muchas, o fallan los países en muchos de esos roles que tienen que ver con generar buena gobernanza. Por contraposición, hay una mala gobernanza. Esa mala gobernanza quiere decir que se generan condiciones para cumplir los roles del Estado, pero que lógicamente no respetan los principios éticos, no respetan lo que son las buenas prácticas y evidentemente estamos digamos, llega en una situación que evidentemente compromete la libertad, compromete el funcionamiento de los distintos poderes y que probablemente alguno diga, bueno, sí, pero las condiciones de gobernanza están. Sí, probablemente las condiciones de gobernanza estén, pero no estaríamos en presencia de una gobernanza virtuosa, sino que estaríamos en presencia de una mala gobernanza. Cuando esas condiciones no están, se generan
situaciones de gobernanzas alternativas, ¿eh? Pensemos lo que es zonas ocupadas por el narcotráfico y van a ver ustedes que probablemente haya contribución entre la sociedad y el gobierno, pero es una gobernanza alternativa porque quien ejerce, digamos, el patronazgo de toda esa colaboración gobierno-sociedad es el narco y no los poderes constituidos. Y finalmente, la contribución que hace el estar anticipados estratégicamente a la gobernanza pública. Antes de pasar a esto, quería mencionar algunos ejemplos. En este momento, por ejemplo, en Argentina se está discutiendo, para poner ejemplos reales y actuales, en este momento en Argentina se está discutiendo temas que tienen que ver con ficha limpia, para otros países, para que lo entiendan, el buscar que aquellos que se presenten como candidatos estén del punto de vista de su prontuario limpios, es decir, no tengan deudas con la justicia. También se está trabajando en lo que tiene que ver con la boleta única, es decir, que no haya esas listas sábanas que uno termina votando gente que no tiene idea quién es ni qué piensa y simplemente confía que el que lo puso en la lista sabe quién es y sabe qué piensa, cosa que a veces tampoco se da. Bueno, esas son iniciativas que surgen de organizaciones no gubernamentales, que surgen de iniciativas ciudadanas, que surgen de partidos políticos. Esa es la sociedad que está de alguna manera estableciendo normas para cómo se deben designar las autoridades. Bueno, de la misma manera hay iniciativas que tienen que ver con cómo controlar a las autoridades y bueno, y así se va generando esa ida y vuelta que representa la gobernanza, gobierno y sociedad. Y también en este momento estamos asistiendo todos aquí en el continente a lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, claramente estamos en presencia ahí de un desvío absoluto de lo que tiene que ver con la buena gobernanza. Podrá haber, digamos, mecanismos que tienen que ver con la gobernanza, pero evidentemente hay fallas manifiestas cuando empezamos a entrar a ver cuestiones como las que vimos recién, que tienen que ver con la transparencia, con la libertad de opinión, etcétera, etcétera. Es decir, son cuestiones que las vemos a diario y que a través del concepto de gobernanza anticipatoria lo que se procura es generemos las políticas, los planes, los objetivos que nos permitan al cabo de X años en un determinado horizonte temporal contar con las condiciones de gobernanza, pero no las que se necesitan hoy, no las que estamos necesitando para enfrentar el entorno estratégico de hoy, sino las que vamos a necesitar en los futuros posibles en un determinado horizonte temporal. Y terminando entonces con lo que tiene que ver con la anticipación estratégica y cómo incide esta anticipación estratégica, el logro de la anticipación estratégica en la gobernanza. Eduardo Balbi dice que la anticipación estratégica es la capacidad para explorar y sobrevolar permanentemente el futuro y detectar a priori riesgos y oportunidades que cada futuro posible podría poner frente a nosotros, permitiendo a los decisores tomar decisiones, planificar y operar adecuada y anticipadamente para cumplir sus objetivos y proteger los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy anticipado cuando tengo previsiones respecto de aquellos escenarios futuros que he retenido y que entiendo que son posibles y lógicamente siempre me voy a terminar quedando con aquello que está dentro de lo más probable, no con lo deseable y voluntarista, sino me voy a quedar con aquello que evidentemente implica riesgos y oportunidades que no necesariamente y generalmente es así, eh, responden a nuestros intereses, sino que tenemos que estar preparados para que no nos sorprendan. Y bueno, todo ese mecanismo, ¿no es cierto?, que nosotros empleamos de distintas disciplinas, de la prospectiva, de la inteligencia estratégica, nos lleva a un logro, a lograr, no es un proceso, a lograr estar anticipados. Por eso, gobernanza anticipatoria es generar condiciones de anticipación para estar en las mejores condiciones de gobernanza en el futuro. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Primero, para tener idea, ¿no es cierto?, de qué puede pasar, qué es posible que pase en los distintos tiempos estratégicos, cortísimo, corto, mediano, largo, como lo llamen, y con los tiempos que le quieran poner a cada uno, y en base a eso tomar previsiones, estar preparados para afrontar riesgos y oportunidades.
llevar a cabo el planeamiento anticipativo, es decir, de todos esos futuros posibles, como dice Godet, está también lo deseable. Entonces yo tengo que dirigir mi planeamiento hacia lo deseable, pero sabiendo que pueden pasar otras cosas. Y esas otras cosas que pueden pasar tienen que generarme a mí las inquietudes para tener los planes de alternativa, de contingencia, prepararme para hacer frente a estos riesgos y oportunidades. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos lanzando dentro de 2 semanas un curso de planeamiento anticipativo y justamente hacemos hincapié en esto, en la necesidad de estar anticipados y de prevenir qué es lo que puede pasar. Si todo saliera como lo tenemos planificado, sería espectacular, pero realmente tenemos que estar preparados para esos desvíos. Mejorar las condiciones de resiliencia de nuestra organización, evitar los cines negros, evitar apagar incendios, evitar la parálisis del abandono, la resignación, las metas cortas, eso de quedarme de brazos cruzados porque hay incertidumbre. Bueno, aprovechar la incertidumbre para estar en mejores condiciones de balance estratégico con nuestros enemigos, nuestros competidores, etc. Eh, si nosotros no conocemos realmente cuáles son los riesgos y oportunidades del futuro, eh, no sabemos qué capacidades tenemos que tener para enfrentar. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que eso que podría pasar para poder saber cuáles son las capacidades que tiene que tener nuestra organización. Y la inteligencia esta de futuro se basa en información de futuro. Ustedes miran, ¿cómo puedo darme información de algo que todavía no pasó? Bueno, justamente esa es la perspectiva. La perspectiva va del futuro, ilumina el presente, como dice Godet, con la luz del futuro. Y de esa manera, hay métodos para esto, de esa manera nos permite generar también información de futuro para generar conocimiento de futuro, que no es más que eso, es la inteligencia. Se habla mucho hoy de VICA, de BANI, es decir, de los entornos. Eh, Se usan muchos acrónimos para designar las características del entorno que tenemos. Y podemos ponerle, yo les puse ahí puntos suspensivos, muchísimos más. Pero lo concreto es que sabemos que el entorno estratégico de hoy y del futuro va a estar caracterizado por incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar y a veces la incertidumbre exagera, no sabemos nada lo que va a pasar, no tenemos ningún indicio. Bueno, pero tenemos que generarlo esto, tenemos que obtener información de futuro, tenemos que determinar escenarios futuros y esa incertidumbre tiene otra cara, esa moneda, que es la libertad que tenemos para elegir. La incertidumbre que a tantos los desanima, los abate a no planificar, por ejemplo, la otra cara de la moneda es que tenemos la libertad, que no sabemos lo que va a pasar y que por lo tanto puede pasar lo que nosotros queremos. Tenemos que estar convencidos de que tenemos capacidad de que pase lo que nosotros queremos y de que no pase lo que nosotros no queremos. Y bueno, para sacar ventaja de este entorno, tenemos que estar anticipados. Esto lo pueden ver después ustedes. Yo coloqué acá simplemente el contraste de colores para que vean. He marcado en todos estos distintos, que tomé 4 simplemente, un par de organismos internacionales, una definición que nos hablan un poco de qué se compone la gobernanza. Y bueno, señalé en rojo, resalté en rojo aquello que existen métodos basados en la prospectiva que nos permiten contribuir a estar anticipados en esos aspectos. Fíjense cómo la prospectiva, evidentemente, y el estar anticipados estratégicamente nos da herramientas para contribuir a generar condiciones de gobernanza. Entonces, con la inteligencia estratégica, con la prospectiva, generamos la anticipación. Y esa anticipación, en confluencia con la gobernanza, es que nos genera las condiciones de gobernanza anticipatoria. Hay una metodología, yo acá les muestro simplemente métodos que tenemos en anticiparse y que podemos utilizar y utilizamos para generar condiciones de anticipación estratégica. Y particularmente recato lo que tiene que ver con el planeamiento estratégico anticipativo, porque ese es el que nos va a llevar hacia el lugar hacia el que nosotros queremos dirigir o que es la visión de nuestra organización. Eh, un ejemplo, simplemente a modo de ejemplo. Acá tenemos una serie de métodos que por supuesto no los voy a explicar y se los voy a dejar para que ustedes después los vean, pero
Fíjense que acá hay talleres que se hacen para determinar el futuro de la organización, diagnósticos, la conformación de centros de anticipación estratégica que pueden ser integrados a una organización del gobierno, pueden ser think tanks, pueden ser de fuera del gobierno. Todo eso ahí tenemos la participación de la sociedad. Y ahí generamos, después lo pueden ver ustedes, una serie de herramientas que tenemos cuyo objetivo final justamente es generar condiciones de gobernanza anticipatoria. Y les pongo un ejemplo muy rápido para no robar más tiempo al intercambio. A través de un diagnóstico podemos analizar, estos son métodos que tenemos, ¿no? De un diagnóstico podemos analizar el estado de anticipación, por ejemplo, en un municipio, para no hablar de un país, en un municipio, para hacerlo más reducido. ¿Está preparado para enfrentar los desafíos que va a tener en el futuro ese municipio? Después, a través de un taller con amplia participación de representación de todos los sectores de la sociedad, se establece una visión del municipio. Se conforma una célula que trabaje con personal del municipio y de fuera del municipio, que trabaje, por ejemplo, universidades, think tanks, expertos como los que tenemos el lujo de tener acá presentes ahora, para que trabajen justamente en generar los escenarios futuros que van a permitir hacer el planeamiento, dirigir los objetivos, las metas para un determinado horizonte temporal. Y finalmente, y este es un punto muy importante, generar sistemas de alerta temprana que nos alerten, que nos den la alarma y nos digan cuándo nos estamos desviando de lo planificado para reencauzar si se puede, cuándo hay que cambiar cuestiones de lo planificado, recurrir a planes de contingencia, planes de alternativa, y cuándo, y esto es muy importante en gobernanza anticipatoria, cuándo estamos yendo hacia algún escenario que puede llegar a ser de gobernanza fallida. Cuando determinados parámetros comparados con buenas prácticas o con objetivos que generamos desde nuestra propia organización o en nuestro propio país, nos encontramos que vamos camino hacia un escenario de gobernanza fallida. Esto es crear futuro. Esto es crear futuro, esto es tener las capacidades para enfrentar el futuro, los futuros posibles y generar las capacidades necesarias que vamos a necesitar en los futuros, que vamos a necesitar en un horizonte temporal determinado y no las que necesitamos ahora. Como decimos muchas veces, quienes nos ocupamos en temas de defensa, de la guerra, no prepararnos para la guerra que pasó, para la que se está peleando ahora, sino para la que se puede llegar a pelear en el futuro. Muy bien, esto lo paso por alto porque ya lo hemos hablado muchas veces. Quiero ir directamente a las conclusiones. Acá les hago referencia de nuevo a lo que hablamos recién. Cuando no tenemos condiciones de buena gobernanza, alguien va a ocupar ese espacio. Y ese espacio lo terminan ocupando gobernanzas alternativas, que pueden ser esas gobernanzas alternativas malas gobernanzas, o pueden ser gobernanzas que en apariencia solucionan muchos de los problemas que tiene la población y lo que tiene que ver con la provisión de servicios, pero que terminan siendo expresiones del crimen organizado, como por ejemplo lo que sucede con el narcotráfico. Les dejo como sugerencia un artículo que hemos publicado en la revista de Prospectiva y Estrategia de Chile, y muy interesante rescatar un trabajo que presentaron en Chile hace un par de semanas, que se llama Gobernanza Anticipatoria, y en donde participaron expresidentes, autoridades actuales, especialistas, eh, realmente muy valioso por la gran cantidad y variedad de, eh, de personas que han contribuido a elaborar el trabajo, y que es una base muy importante para generar la posibilidad de tener comisiones de futuro que ya están funcionando en el Parlamento y comenzar a ver este tema de la gobernanza, pero con esta visión. No solo ocuparnos como si tuviéramos un tablero de comando de ver lo que está pasando, sino pensando qué es lo que queremos que pase en el futuro y controlando que las metas que se van cumpliendo y los caminos que vamos siguiendo nos lleven, sea esa gran autopista que nos lleva hacia nuestra apuesta en el futuro, y que si es necesario tendremos que salir a caminos laterales y volver a subir a la autopista, y no que estemos, cuando nos damos cuenta,
habiendo hecho una vuelta nu y yendo para el otro lado. Son dos trabajos interesantes que les sugiero a aquellos que quieran ampliar los puedan ver. Reflexiones finales. Estoy pasado 10 minutos, así que voy a ir rápido. La gobernanza implica buenas prácticas. ¿Para qué? Para ordenar y optimizar estructuras, para generar un modo de gobernar, pero que para eso hay que generar determinadas condiciones para que se puedan cumplir los roles del Estado. ¿Cómo elegir? ¿Qué condiciones tienen que tener los que son elegidos y cómo se los controla? Es muy amplio. Es un desafío para adaptar a las necesidades de nuestra región. No podemos copiar, evidentemente, pero tampoco podemos equivocarnos o no hacer nada al amparo de que es nuestra idiosincrasia. No puede ser nuestra idiosincrasia en la región, en nuestro país, hacer las cosas mal. No se generarán condiciones adecuadas de gobernanza sin participación de la sociedad. Eso está clarísima, está metido dentro del concepto. Si no, lo que hay es gobierno, el gobierno ejecuta sus políticas. Ahora, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de que hay una contribución permanente de la sociedad. Recuerden esos ejemplos que pusimos. Ahí es fundamental el rol de las organizaciones, de las ONG, universidades, los think tanks, todos los que están aquí representados con alguna organización, el trabajo que hace, que estamos haciendo con este seminario. Pero es una aplicación concreta de la perspectiva. Bueno, las comisiones parlamentarias, las agencias gubernamentales, las comisiones de futuro, estas son muy importantes como mecanismos para trabajar y que integrarán también lo que es la opinión, lo que es el trabajo de la ciudadanía. Es particularmente importante el generar buenas condiciones de gobernanza para que países como los nuestros, algunos se han candidateado, como la Argentina, para ingresar a la OCDE, otros no, pero es interesante para a la hora de ser evaluados, pero no evaluados, no lo digo en mal sentido, sino para inversiones, para analizar las características, tengan plena seguridad que hoy la gobernanza es uno de los parámetros fundamentales para determinar las condiciones que tiene un país hacia el futuro. Y hay métodos disponibles para esto, para el logro de la anticipación estratégica continua y con eso generar las mejores condiciones para gobernanza. La gobernanza nos va a permitir generar condiciones desde la perspectiva de la gobernanza y fundamentalmente anticipatoria, generar una institucionalidad de acá fuerte, creíble y resiliente, conforme a las capacidades que se le exige al país o a la organización. Si alguno lo quiere llevar al plano de su empresa, lo puede hacer en el futuro. Es importante equilibrar idiosincrasias locales con lecciones y exigencias de buenas prácticas. De nuevo, no podemos argumentar en la incertidumbre el no hacer planes, o bien en nuestra idiosincrasia hacer malos planes. Y termino como empecé. Siempre va a haber un futuro, no sabemos lo que va a pasar, pero tenemos formas lo más científicas posibles para determinar qué podría pasar, y siempre va a haber algo o alguien que se ocupe de nuestro futuro. Lo que tenemos que tratar es que seamos nosotros y no que sea otro, porque en ese caso ese futuro va a estar delineado conforme los intereses de otro y no conforme a los intereses nuestros. Bueno, muchas gracias. Me pasé unos minutos de lo que tenía previsto, pero bueno, no quería dejar de pasar nada por alto. E igualmente en el PDF ustedes van a poder, tienen todos los links como para ampliar un poco y leer algunas de las diapositivas que pasé a lo largo porque me fui adelantando a los comentarios para no perder tiempo y terminar leyendo, pero pueden leer un poco más en detalle estos conceptos. Bueno. Gracias, Guillermina. Vuelvo, dejo de proyectar y vuelvo. Al contrario, ha sido una excelente cátedra, clara, concisa y hasta precisa también, de estos conceptos que efectivamente hay mucha confusión y no todos, ojalá que todos tuvieran bien claro qué es la gobernabilidad y qué es la gobernanza. Se confunden, se utilizan como sinónimos, pero en realidad lo que implica la gobernanza en toda esta práctica que nos has hablado es fundamental. Y entonces, pues sí, tiene que estar muy clara de lo que es este tema. Le doy la palabra a los colegas que quieran participar
para iniciar pues algún intercambio, si les quedó alguna duda o qué es lo que, la esencia de lo que nos ha dejado, que ha sido bastante, Pierre. Gracias. Gracias, Hugo. No sé si alguien quiere comentar, por favor. Bueno, buenas tardes, Gloria, buenas noches Gloria, acá. adelante. Ante todo lo felicito, doctor Pierri, por la exposición clarísima, clarísima, concisa y muy consistente, sobre todo. Yo como socióloga me interesaba cuando usted comenta y nombra el tema de la importancia que tiene la sociedad civil, porque articular Estado y gobierno es fundamental para que la gobernanza pueda ser posible, o pueda ser más posible. A veces en un contexto posmoderno, en temas culturales, en términos culturales, ¿no? Cómo hacer, y de todas maneras nuestra sociedad en la Argentina es bastante movilizada, ¿no? Y es bastante consciente, pero cómo hacer que todavía tome más conciencia a partir del sector educativo, de los medios de comunicación, o sea, cómo hacer que eso se fortalezca más, la Yo, yo, participación de la sociedad civil. yo creo, gracias, Lola, yo creo que es fundamental el trabajo, esto que estamos haciendo, pero Ajá, sobre todo eh, es muy importante el no quedarnos en el tema solamente de la investigación claro, y de generar, de quedarnos exclusivamente en lo académico, sino tal cual. ir más al terreno de la aplicación. Por eso yo les decía al principio que como acá hay muchos expertos en prospectiva, lo lindo de la gobernanza anticipatoria es que es una aplicación práctica de la prospectiva, es decir, va a un caso particular. Estamos obligados, al hablar de gobernanza anticipatoria, a aplicar la prospectiva para cuestiones concretas, no quedarnos en la cuestión meramente académica, que no es que esté mal, pero que No, evidentemente no no, alcanza, y sobre todo en nuestra región, que está necesitando este tipo de iniciativas para confluir. Yo les mencioné, por ejemplo, algunas de los que están sucediendo en la Argentina que surgen de iniciativas de fuera de lo que es el gobierno, pero que van a generar condiciones para lo que es la designación de autoridades y que es una de las cuestiones básicas de eh, de la gobernanza. Pero también hay otras que tienen que ver con mecanismos de control, por ejemplo, que también, es decir, generan, y muchas de las, incluso las organizaciones, cuando hablamos de la gobernanza global y de lo que son las buenas prácticas que muchas organizaciones desarrollan y ponen a disposición de los distintos países, son cuestiones que están generadas desde lo que es, desde el ámbito fundamentalmente universitario, de los think tanks, que se vuelca a través normalmente de los partidos políticos, a veces en algunos lugares de iniciativas ciudadanas, se termina volcando para modificar eh, estructuras, para modificar, insisto, como decíamos recién, formas de elegir y de ser elegido. Pero realmente es seguramente, y sobre todo, y ahí sí, eh, por las características de nuestra región, es muy importante el trabajo que se haga en las estructuras, en los distintos poderes del Estado. Por eso yo mencioné este trabajo de Chile de gobernanza anticipatoria, porque es un trabajo que se hizo a través de partidos políticos, a través de parlamentarios y con el concurso de todos los expresidentes vivos. Entonces eso genera una fuerza al trabajo impresionante porque está mirando hacia el futuro a partir de una base, digamos, de consenso, aunque por supuesto no todos piensan igual y están en las antípodas, pero sí genera condiciones que están dentro de esto que hablamos de la gobernanza. Y si nosotros analizamos, yo no tenía tiempo, no quise ir muy al detalle de lo que son estas recomendaciones y buenas prácticas, hay un montón de mecanismos que están a disposición como para que uno pueda ir acostumbrando a las organizaciones, a las estructuras, a los mismos ciudadanos para
generar estas condiciones. El peligro está en que a veces mucha gente, yo lo he escuchado y más de una vez lo he sentido en carne propia, lo he temido, uno teme de que algunas de estas iniciativas o algunas cuestiones que tienen que ver con, eh, con la gobernanza puedan llegar a afectar el rol del Estado, puedan llegar a afectar, y al contrario, de ninguna manera es así. Por eso le decía, si se hace algo así es porque eso no es gobernanza. Es decir, eh, por eso le dice eso de qué no es y qué es. No es debilitar a los estados, no es debilitar a los gobiernos, sino que es fortalecerlos a través de determinados mecanismos que, por supuesto, exigen, porque exigen auditorías, exigen ver resultados, exigen realizar controles de gestión. Bueno, todo eso, por eso puesto en términos de anticipación estratégica, se potencia porque nos obliga a ver con qué, yo los dos ejemplos que le puse, seguridad, son dos que particularmente me interesan y me gustan, seguridad internacional e inteligencia artificial. Bueno, ¿qué mecanismos vamos a generar en bien de la gobernanza global? Que a veces la gobernanza global se entiende más que la nacional. En la nacional somos más propensos a querer, a querer que no de ninguna manera meternos en cualquier cuestión que pueda afectar el gobierno. Pero a nivel global, sí, porque participamos todos los países y los países un poco hacemos el papel de la sociedad a nivel global. Bueno, ¿qué condiciones estamos generando para la seguridad internacional dentro de el horizonte temporal que ustedes le quieran poner? ¿Y qué condiciones estamos poniendo para el desarrollo y para el control y para la ética de la inteligencia artificial también en X tiempo? Bueno, ahí necesariamente vamos a tener que participar todos porque también van a participar, obviamente, los interesados, van a participar las corporaciones, pero es como que eh, se está complejizando, y lo que podría llegar a ser en algún momento que nosotros decíamos, bueno, por acá es una congruencia de actores estatales y no estatales, bueno, por acá ya los actores no estatales, en términos de seguridad internacional y en términos de inteligencia artificial, están de los dos lados del mostrador, están del lado de, para ponerlos en los términos del gobierno, de los elegidos y de los electores. Están de los dos lados del mostrador. Entonces, tenemos que trabajar para generar condiciones o las mejores condiciones posibles para para el horizonte temporal que elijamos, que evidentemente no puede ser muy lejano, tenemos que trabajar permanentemente, lo tenemos que ir modificando. Y bueno, evidentemente, eh, bueno, como dice Gloria, se hacen cosas, es difícil por la idiosincrasia y por el ámbito. Por eso les decía, hay que tener cuidado de no generar la creencia que no es correcta, pero que puede ser, es entendido, el temor es entendible, de que uno está tratando de restarle poder o está tratando eh, de limitar o de complejizar el ejercicio del poder. No es eso la gobernanza, porque justamente si ustedes se fijan en todas las definiciones que fuimos viendo, habla de la eficiencia del Estado, habla de la eficiencia, entonces de cómo mejor puede cumplir sus roles. Lo que pasa es que, por supuesto, para todo eso hay una serie de parámetros, de límites de tipo ético, de buenas prácticas, que hacen que no es lo mismo hacerlo bajo condiciones de libertad, a hacerlo en condiciones de bajo Claro, una dictadura. Es lo claro, mismo, aunque persiga la eficiencia del sistema. claro. Pero, digamos, creo que lo importante es que quienes trabajan en prospectiva, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en nuestros métodos y ahora nos largamos con el curso de planeamiento anticipativo, porque creemos que son las herramientas que permiten, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En el Ujú. ámbito público, Muy bien. necesariamente, porque lo tienen que hacer, en el ámbito privado, ya sea para contribuir al público o para la gobernanza corporativa. Y poder generar condiciones de anticipación estratégica para el planeamiento, para la gestión de riesgos y oportunidades, para las decisiones que uno tome en el presente repercutan en lo que va a pasar en el futuro y que ese futuro que nosotros exploramos y que vemos como luz del presente, a su vez
ilumine esas decisiones. Es un Ok. ida y vuelta. Muy bien. Muchas gracias, Excelente. doctor Pierri. Toda una exposición ya listo para lo que va a pasar en España. Excelente. Sí, Dos miedos muchas gracias. tremendos de los que nos advierte como semáforo rojo. Precisamente los miedos de los propios tomadores de decisiones frente a lo que pudieran ser para ellos una amenaza de la gobernanza, pero también otro miedo muy profundo sería una gobernanza fallida. Entonces, todo esto nos has hecho reflexionar. Estos son 2 puntos nada más. Ya tenemos varias personas que van a participar y saludamos al maestro Eduardo Balbi, eh, eh, dirigente de Anticipar, que tiene una excelente consultoría. Muchas gracias. Le doy la palabra a la maestra Alma Campos de la World Future Society Capítulo Mexicano. Ella es presidenta de esta World y siempre nos ilustra con cosas pues bastante importantes. Alma, por favor, adelante. Muchas gracias, doctora. Pues apenas retribuir un poco de lo mucho que abrevamos de este seminario, al que no siempre podemos concurrir, pero siempre sabemos que hay una cita interesantísima cada viernes y esta ocasión no fue la excepción. Muchísimas gracias, doctor Pierri, por su excelente participación y muchas gracias, mi queridísimo y admirado Eduardo Balbi, por la iniciativa, por la invitación tan grata que nos compartiste. A mí me parece un tema crucial el que acaba de exponer el doctor Pierri y me sumo a las felicitaciones por la claridad conceptual y metodológica con la que lo ha hecho. Me preocupa muchísimo por el estado de cosas que actualmente priman en nuestra región, donde justamente el tema que yo veo que está en riesgo es el de la gobernanza. Y en particular me quiero detener en mi país, en México, desde la World Future Society. Nos interesa mucho ahora la coyuntura que estamos viviendo. Estamos por iniciar una nueva gestión administrativa, un nuevo gobierno a partir del 1 de octubre de este año. Están ya en proceso los mecanismos de planeación nacional del desarrollo, en lo que ustedes son expertos ahí en anticiparse. Y me preocupa mucho el contexto en el que este plan se va a generar. Por ley se determina que haya participación ciudadana, participación social. Nosotros como asociación civil, aquí en la World Future, vamos a participar, estamos haciendo un ejercicio interno para recabar las aportaciones de nuestros integrantes y poder construir un análisis PESTEL, un análisis que permita la formulación de escenarios para dejarlo en el marco de la ley de planeación ahí a consideración del gobernante. Con riesgos que usted acaba de señalar puntualmente, doctor Pierri, me preocupa muchísimo el factor seguridad como factor de gobernanza. ¿Cómo podemos hablar de gobernanza? ¿Y cómo podemos hablar de gobernanza a futuros? Si un factor indispensable que es la aportación o la garantía que debe brindar nuestro Estado mexicano de aportar condiciones de seguridad para el desarrollo, para el mantenimiento de la vida misma de la población en sus diferentes necesidades etarias, regionales, sectoriales, no lo pueda cumplir, que ese Estado no se ve en capacidad de cumplirlo. Yo quisiera preguntarle, porque a veces los gobernantes, como bien dice la doctora Guillermina, temen porque no saben, temen porque desconocen, porque no están en sus capacidades, pero también creo que temen porque no quieren, porque no hay la voluntad política suficiente para instrumentar acciones a futuro. Algo tiene la perspectiva es que es profundamente visibilizadora de nuestras fallas. No podemos dejar de mirar en lo que está pasando en el presente. Eso nos muestra estructuras, mecanismos y procesos fallidos que apuntan hacia estados fallidos, digamos las cosas como son. Y mucho de lo que apunta a los gobiernos a hacer bien las cosas es contar con regulaciones y con leyes que los empujen a ello. A veces un empujoncito, ¿no? Marca el camino, ¿no? Y como bien dice usted, hay condiciones
que se deben cumplir. Si no cumples ciertos requisitos, pues no aspires a incorporarte a la OCDE, por decir algo. En términos de, y esa es mi pregunta en concreto, para no abusar del tiempo, en términos concretos, ¿qué tipo de regulación, qué tipo de ley empuja o puede empujar a un gobierno a instrumentar acciones de carácter prospectivo y específicamente acciones de gobernanza anticipatoria? Debo decir, ya para dar paso a su respuesta, doctor, que nuestra ley de planeación en México no tiene un mandato específico para hacer prospectiva, hacer gobierno con prospectiva. No lo prohíbe. Afortunadamente, desde 2018 podemos pensar más allá de la gestión sexenal, pero no lo asume, no lo establece como una obligación gubernamental. ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué empuja a los gobiernos? No existe. Y gracias nuevamente. Gracias, doctor. ¿No? Bueno, es un punto importantísimo lo que dice Alma. A ver, yo tengo experiencia también de haber sido subsecretario de Estado, así que conozco cómo es este tema. A ver, no veo posible que haya que uno pudiera, en carácter general, decir, hacer algo para eh, crear las condiciones de gobernanza anticipatoria de un gobierno. Creo que este es un trabajo que hay que generarlo en las distintas áreas. Creo que lo importante es el crear la cultura del planeamiento, eso es fundamental. En general, no se hacen, lo vemos nosotros por un tema de nuestra actividad. En general no se hacen. Nosotros con Eduardo Balbi hemos dirigido hasta el año pasado, 2 años, hizo un trabajo intensísimo en una dependencia oficial, pero de un tercer nivel, por decir así, del área de salud, y logramos resultados excelentes. Yo tengo experiencia de trabajos que se hicieron en el ámbito del Ministerio de Defensa y en el ámbito de las Fuerzas Armadas, y en general son trabajos que en estos que he participado, no en este que hemos dirigido, que lo hicimos utilizando la prospectiva de otra manera, pero en general son trabajos que con horizontes y con objetivos autoimpuestos que evidentemente no se concatenan o no se alinean con ningún tipo de orientación. Es decir, lo mejor que puede hacer un gobierno para poder asegurar de que se generen condiciones de gobernanza anticipatoria hacia el futuro es, primero que nada, orientar al propio gobierno. Es decir, lo primero que se tiene que tener es un norte, tener una visión de qué país se quiere, qué se está buscando. Este ejemplo que yo les ponía de Chile me pareció muy interesante porque cuando participan todas las expresiones políticas de un país, evidentemente hay un consenso como para generar una visión de país, que evidentemente después el cómo lo van a ejecutar es totalmente diferente, porque están las expresiones políticas más antagónicas, pero por lo menos hay una idea dentro de esos futuros que hablamos posibles, hay una idea, una zona de futuro deseable que es compartida. Si no se parte de eso, es muy difícil generar las condiciones. Primero, porque cada área planifica en tiempos diferentes, con objetivos diferentes y con herramientas diferentes. Entonces se necesita orientar, se necesita tener un método, se necesita, y es algo que lo hemos intentado, lo intentamos siempre, nunca nos rendimos. Bueno, yo me rindo un poco más. Eduardo Balbi no se rinde nunca. De imponer un método, de que se siga ese método en todas las áreas, y lógicamente el punto fundamental está en que el liderazgo, en el caso de un país, será el presidente, en el caso de un ministerio, el ministro, en el caso de un organismo, el director, en el caso de una empresa, el CEO, quien sea, tiene que hacerlo cumplir y tiene que mostrar que tiene voluntad de que eso que se cumpla y que no es simplemente para generar un documento que queda por ahí guardado en alguna oficina. No veo posible otra manera que ejecutándolo, es decir, podemos dar 1000 charlas sobre gobernanza anticipatoria a todos los integrantes del gobierno y no puede no pasar absolutamente nada. Es decir, que hay que orientar, hay que marcar líneas de
que se vaya alineando de arriba hacia abajo y una metodología. También hay que tener una metodología. Que la metodología no es una palabra revelada, pero sí nos marca una forma, en el caso de la prospectiva ya sería, digamos, el fundamento, y en el caso de algunos métodos, nosotros tenemos métodos que utilizamos y decimos, bueno, estos son métodos, no quiere decir que sea el único método, pero bueno, si alguno tiene uno mejor, lo pondrá, y si no, lo adaptará. Pero la realidad es que creo que se tienen que generar las condiciones de esa manera. De la otra manera, podemos dar todas las conferencias, seminarios, libros que querramos, y va a seguir todo exactamente igual. Vamos a seguir apagando incendios y escudados en la incertidumbre y en el problema del día a día, nadie va a pensar en lo que pasa un poco más adelante. Y el futuro siempre llega, es la única certeza que tenemos. Hoy es el futuro y estamos hablando de cosas que hace 10 años alguien pensaba en el 2024 y bueno, hoy es el 2 de agosto de 2024 y probablemente nadie pensó en el 2 de agosto de 2024 en nuestros países y bueno, y así nos va. Creo que Eduardo está queriendo decir algo y seguramente va a completar esto, así que le paso, Alma, a Eduardo para que siga. Bueno, es que había pedido la palabra antes Jan Urbich, si me permites, Perdón. Eduardo, sí. Y, Sí, sí, este, perdón. y sí tomo en cuenta que hay un comentario de Norberto Paglia que está preguntando qué hechos o hecho portador de futuro puedes ver para la región. Lo dejamos para cuando vayas a intervenir. Y le Bueno, doy la palabra a Jan, que ya tiene rato que también estaba pidiendo la palabra. Jan, nuestra estimada Jan. Bueno, gracias Guillermina y gracias doctor Pierre y gracias Eduardo. Eduardo, si tu comentario complementa lo del doctor Pierre, sigues porque yo voy a la neurociencia. ¿Qué prefieres? Es un ejemplo real y concreto que yo viví en Sí. Perú de esto que estamos hablando. Puede venir ahora o puede venir después, no hay problema. Te escuchamos a ti. Bueno, um, Neurociencia. ¿cómo convertir los bomberos a actores proactivos, ¿no? Todos tenemos 20 años, Eduardo tiene 40 años, pero por lo menos todos tenemos unos 20 años tratando de hacer esa conversión. Y como hemos mencionado, ha sido 20 años de darle duro a paredes. Y brillante, doctor Pierre, amplio, profundo. Creo que esto realmente grabado va a ser muy, muy útil. Y ahora quiero llevarnos a la neurociencia, porque algo está pasando. No puede ser que estamos pasando tanto tiempo, ¿no?, trabajando escenarios, enseñando qué pasaría si, ayudando a la gente a visualizar múltiples futuros. No obstante, mire cómo los países, nuestros países, manejaron la pandemia. ¿Ok? Entonces hay todo un abanico de experiencias que creo que hay que investigar un poco más por qué Nueva Zelanda lo hizo como lo hicieron tan exitosamente versus los Estados Unidos, que fue un desastre, etcétera. Pero no es solamente pandemia, estamos viviendo en este mundo de tantas crisis y riesgos existenciales. Así que yendo del macro, y eso es lo que están tratando de manejar nuestros gobernadores, desde los más altos hasta los locales. Están de malabaristas y están de bomberos, pero no están de mi Hay punto alerta de de... temblor en la Ciudad de México. ¿Hay un temblor? ¿Están bien en México? Hay una alerta de temblor, pero parece Alerta. que no está duro. Ok. Está pasando en este momento. Sí. ¿Ustedes quieren tomar un Adelante, receso? adelante, Ok. Jan. Vamos a dar gracias a Esperemos la que no haya tierra problema. porque la tierra tiene que respirar y vamos a ponernos firmes en este momento, porque es el momento en que queremos
ser anticipativos. Pero luego sigue el temblor. ¿Cómo están? Ujú. Ok, entonces, yo soy una psicóloga organizacional, doctor Pierre. He trabajado con gobiernos diferentes niveles y también internacionalmente. Y creo que tenemos que dar un salto neurológico, como que mirar la neurociencia de la anticipación y estudiar un poquito cómo podemos evolucionar no solamente el cerebro, sino la mente, corazón, alma, espíritu, todo lo que somos como seres humanos para ser más No está anticipativos. No, no, tranquila. ¿Cómo van en México? Parece que estuvo muy suavecito. No hubo Okay. movimientos graves. Gracias. No Fue vimos, lento. no vimos nada en la pantalla. A Nada que se veces, moviera la Sí. pantalla. No, a ¿verdad? veces se ve la pantalla, pero los Sí, estaban, sí, pero todos, estuvo muy suavecito, ahora me dicen. ya, Sí, ya. sí, no, Bueno, afortunadamente. ves, Gracias. cada vez que uno menciona riesgos existenciales, el planeta reacciona. Bueno, Así es. doctor Pierre, es solamente inquietud mío personal y de trabajo que estamos haciendo, um, como, y yo sé que ustedes tienen muchos eh, herramientas y cosas muy brillantes que están enseñando, herramientas y formas de planificar y de estrategias, y yo también los enseño, seguro que no tan bien como ustedes, pero me pregunto qué más, qué más podemos hacer, porque tenemos que empujarnos este grupo, porque si no, no vamos a tener los líderes que realmente nos ayudan a sobrevivir como humanidad. Gracias. Muchas gracias. Importante. Y creo que también es tarea de todos, como dices, y el doctor Balbi nos va a platicar la de 40 años que lleva en esto, ¿verdad? Adelante, doctor. Gracias, Adelante, Guillermina. por favor. Tratando de dar un ejemplo concreto de algo que sucedió hace ya una década en América Latina y que debería ser un ejemplo que tenemos que considerar y tomar para todos los países. Yo fui honrado, inmerecidamente, pero me honraron, cuando una organización de Perú, el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, me contrata para rediseñar todo el sistema y el método de planeamiento estratégico nacional de Perú basado en prospectiva para todo el sector público y todos los territorios. Está claro, es el país completo, el sector público y los territorios. Trabajamos intensamente con el equipo de planeamiento del CEPLAN, se logró hacer todo eso y se armó un método, es decir, un método de planeamiento que estaba basado en ese momento en el método nuestro. Ahora lo han cambiado, pero siguen aplicando la perspectiva. Y el 4 de abril del 2014, me acuerdo, se promulgó ese nuevo método y empezó el trabajo. Y quiero comentarles algo para que ustedes entiendan, porque me pareció lo que sucedió, y voy a comentar una radiografía de lo que está sucediendo en todos lados, incluso en Argentina, esto para Gloria, incluso en México para Alma. El primer ministerio de Perú que nos contrató para que dirigiéramos el nuevo sistema de planeamiento estratégico, que tenía 4 etapas, la primera etapa, atención con lo que estoy diciendo, era un estudio prospectivo a 15 años adelante. Es decir, para Perú en ese momento se ordenó que todos los sectores públicos y territorios tenían que pensar en el 2015 al 2030. La segunda etapa era el plan estratégico del sector, el sector economía, el sector educación, el sector salud, a 5 años. Y el tercer nivel era el planeamiento estratégico del ministerio u organismo rector.
un sistema de planeamiento perfectamente organizado. El primer ministerio que nos contrató fue el Ministerio de Economía. 7 gigantescas divisiones del Ministerio de Economía y 7 organizaciones adscriptas, entre ellas estaba el Banco Central, todo el área que manejaba toda la línea de impuestos, toda el área de jubilaciones, es decir, eran 14 grandes organizaciones complejísimas. Y la sorpresa fue que había, escuchen bien lo que voy a decir, 17 métodos de planeamiento dando vuelta, porque incluso había más de un organismo que tenía 2. Está claro lo que estoy diciendo. ¿Cómo se puede llegar a hacer algo serio de esa manera? Me costó 4 meses de trabajo lavarles la cabeza a los 14 equipos de planeamiento para que pensaran de la misma manera y recién empezar a hacer el plan. Bueno, este es el desafío que tenemos en toda América Latina. Este es el desafío, así de concreto lo digo, porque lo viví. Y le hice el Ministerio de Salud, hice el Ministerio de Defensa, hice el Ministerio de Economía, hice lo que se llama el CINEACE en Perú, que para los argentinos es como la CONEAU, pero para los 3 niveles de educación, primario, secundario y terciario. Es decir, hice montones de planes estratégicos y visiones a 15 años, porque, pero además bajo un mismo método, es decir, la ventaja es que los resultados podían compararse y podían sumarse e integrarse, porque el enfoque metodológico era similar. Esto es básico. Esto es básico. Esto, Alma, es fundamental. Y yo sé que en tu país, porque he trabajado muchos años en tu país y en el área de seguridad precisamente, yo sé que el gran problema que tenemos es que hablamos lenguajes distintos. No solamente en cada estado, sino en cada municipio. Y esto es lo grave. Entonces, atención que si queremos montarlo, bueno, acá está Jem Atacusi que trabaja en el CEPLAN. ¿Cómo está, Jem? Un gran... Realmente el CEPLAN fue en aquellos años 2013-2014 y sigue siendo un ejemplo para América Latina. La forma en que encaran un planeamiento organizado, integrado, perfecto, con sus guías, con sus directivas. Para mí, una admiración y los sigo admirando a todos los miembros del CEPLAN. Precisamente en la época que yo trabajé estaba Carlos Anderson, hoy un congresista muy particular de Perú. Él era el presidente del CEPLAN. Gracias. Estás muteada, Sí, Guillermina. perdón. Hugo, no sé si quieres contestar la inquietud de Norberto Coaglia, que decía que, comentaba yo, em, ¿qué hecho o hecho portador de futuro puedes anticipar para la región? Ujú. Bueno, en principio, para los que no están al tanto acá, evidentemente, hablamos, cuando nosotros hablamos de indicadores de futuro, de hechos portadores de futuro, son esos eventos, esas circunstancias, a veces eh, cuando trabajamos en el diseño de escenario, eventos disruptivos que se salen un poco de la norma y que nos van a estar alertando sobre cómo discurre la situación hacia determinados escenarios, hacia determinados futuros posibles. Evidentemente, primero, a ver, una cuestión, y esto es un tema que a mí siempre me gusta aclararlo, nosotros hablamos de la región porque tenemos una serie de déficits de distinto tipo que podemos decir son de la región, pero realmente no es uniforme, no es homogéneo, no son los mismos problemas, no son las mismas inquietudes, las mismas situaciones las que se producen Cada país. en México que las que se pueden llegar a producir en Argentina, Uruguay. Es decir, Así es es. distinto, ¿cierto? Es decir, que hay circunstancias que tienen que ver con la seguridad, con la economía, que son totalmente diferentes. Y por lo tanto, totalmente diferentes van a ser también esas circunstancias, esos hechos portadores de futuro. A mí particularmente, yo observo mucho lo que pasa en la región, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la seguridad internacional. Es un tema que me
particularmente me preocupa especialmente porque siempre me ha ocupado por cuestiones de profesión y después porque me gusta ese tema. Yo creo que en la región tenemos que estar atentos a cuestiones que tienen que ver hoy con la evolución del narcotráfico, tienen que ver hoy con temas de la inmigración dentro de la región y de fuera de la región hacia la región, porque al futuro no sabemos qué es lo que va a pasar. Y hay también un tema de que existen ciertas alianzas extrarregionales en la región que también tienen que ser observadas, y no solamente estoy hablando de lo que puede llegar a pasar con, no sé, Venezuela, Irán, sino también con lo que es en todos nuestros países la relación con China. Creo que esos son, de ahí habrá que sacar, tenemos muchísimo para sacar hechos puntuales, pero creo que de esas circunstancias, de lo que tiene que ver con el crimen transnacional, de lo que tiene que ver con los procesos de inmigración, de lo que tiene que ver eh, con la presencia de China en el continente y la relación, su competencia con Estados Unidos, de ahí vamos a tener que sacar mucha información de futuro para saber con qué entorno y con qué escenarios estratégicos nos vamos a encontrar en 5, 10 años, 15. Creo que hoy es como que nos van acortando los tiempos, pero creo que ahí en esos puntos tenemos que observar. Así es. Me concentré particularmente en el tema de de la seguridad, pero hay Sí. un tema fundamental y que creo que va a ser importantísimo seguir su evolución y que tiene que ver con la generación, la formación y la administración del talento humano de la región. Yo me acostumbré con los colombianos a hablar de talento humano y la verdad que lo tomamos, sé que Eduardo también lo usa también, no hablar de recursos humanos, sino hablar de talento humano. Suena muy bien y creo que es mucho más abarcativo. Bueno, Sí. ese tema es fundamental Ajá. porque la digitalización, la presencia incrementada de la inteligencia artificial en los medios de producción, eso va a ser un tema que a la región evidentemente le va a pegar muy fuerte. Alguno podrá hablar de ambiente. A mí me preocupa el tema de seguridad, por un lado, y el tema de la evolución del impacto que va a tener el avance tecnológico, llámese digitalización, inteligencia artificial, en la generación, en la formación y en la administración del talento humano. Porque corremos el peligro, en algunas regiones ya no es peligro, es una realidad con la cual vamos a convivir con algunas generaciones ya casi, es triste decirlo, pero casi sin recuperación, de gente que no tiene ninguna capacidad para enfrentar los desafíos, ningún talento, por decir de alguna manera, es duro decirlo, pero no se le ha generado, no se la ha formado para enfrentar las exigencias que va a tener. Y a Ujú. veces esas sumas algebraicas que dan, que dicen, bueno, los puestos Mm, de trabajo que ceden en un lugar se claro. vuelcan hacia otro, eso es muy difícil, porque quien pierde un trabajo de pronto manejando un vehículo, muy difícil sea contratado después por Google para que le haga de programador. Entonces yo creo que Ujú. ahí tenemos un desafío grande y eso es un tema que nos tiene que interesar particularmente y empieza Es con la escuela, lo que llamamos preescolar en Argentina, es decir, con escolar. los primeros años de escuela, empieza ahí, porque ahí estamos generando la formación, volvemos a lo de siempre, la gente que hoy no tiene capacidad y que no tiene ninguna herramienta para enfrentarse al mercado laboral, es gente que hace 20, 25 años la empezamos a educar. Ujú. Evidentemente, hoy vemos los resultados. Bueno, Claro. dentro no de 20, seguramente dentro de 4 o de 5, nos vamos a encontrar que tal vez ese universitario que hoy estamos formando no va a tener las herramientas dentro de 5 años que va a necesitar el talento humano que le van a pedir para incorporarse al mercado laboral dentro de 5 años. Eso yo creo que también para la región es un desafío grandísimo. No es un tema que me ocupo más del otro, pero Sí, evidentemente este es un tema que claro. en algún momento lo he profundizado, pero creo que va a ser crucial para la región, porque tenemos generaciones completas que están quedando fuera del mercado laboral. Fascinante la precisión.
Quiero, ya estamos cerrando y sí le quisiera yo decir al doctor Francisco Javier Jiménez que siempre nos hace cierres con broche de oro, dado pues su condición de coordinador del seminario también de estudios prospectivos. Y bueno, pues afortunadamente no pasamos susto, ¿verdad? Más que el sonido de la alarma. Francisco, adelante, tienes un minuto Gracias por para otra cerrar. palabra. Nada más comentar que cuando la alerta sísmica suena en la Ciudad de México, la mayor parte, la enorme mayoría de la población se pone muy nerviosa y padece bastante angustia. Y acaba de sonar hace unos pocos minutos. Doctor Hugo Pierri nos ha traído una extraordinaria conferencia de excelencia, es decir, tiene un abordaje teórico, categorías, hace propuestas metodológicas y nos enseña algo fundamental, la aplicabilidad de un campo muy específico de la prospectiva, la gobernanza anticipatoria. Pero también sabemos y entendemos que toda la prospectiva es totalmente aplicable a la realidad en diferentes dimensiones o espacios de tiempo, corto, mediano o largo plazo. La gobernanza anticipatoria, señala a nuestro ponente, interesa a todo el continente. Tiene una aplicación práctica de la prospectiva o, gracias a la gobernanza anticipatoria, podemos destacar todas las virtudes que tiene la prospectiva y de las propuestas de los diferentes teóricos. Algo que a mí me llamó mucho la atención y agradezco enormemente es que el doctor Pierri cita a personajes importantes de la construcción de la prospectiva en este continente. Está aquí el profesor, maestro Eduardo Balbi, a quien lo citan. Está aquí también la doctora Vilena Baena, a quien también cita. Y a otros muchos autores importantes. Y eso es algo muy importante, porque recalca y manifiesta el papel humano de los prospectivistas. En la prospectiva existe una enorme, entre los que construyen prospectiva, existe una enorme característica de una calidad humana extraordinaria. Y así se demuestra en esta ponencia. El doctor nos presenta aplicaciones a corto, mediano y largo plazo, pero algo fundamental que permea toda la ponencia, toda la conferencia, es que se pueden crear, y de hecho se crean, futuros. Qué buena referencia se hace el Instituto Internacional de Anticipación Estratégica. Ojalá podamos aprender mucho más y podamos abrevar de los documentos de este Instituto Internacional. Gobernanza. El papel fundamental de la gobernanza estriba en la participación de la sociedad en la toma de decisiones públicas. Sin duda alguna, no podemos confundir gobernabilidad con gobernanza, pero por mucho tiempo sí se hizo. Actualmente los estudios tienen tal nivel, tan avance, que podemos entender la diferencia, los elementos centrales, y qué bueno que el doctor Pierri nos haya traído láminas muy precisas, muy puntuales, en tanto de definiciones dadas por instituciones internacionales, organismos internacionales, como de investigaciones académicas, y algo fundamental, que estas diferencias conceptuales sí importan en el momento de hacer aplicaciones prospectivas. La gobernanza la aborda en las dimensiones del gobierno, la sociedad y la economía. Es decir, lo sintetiza en la presencia de actores estatales y actores no estatales. Algo que llama mucho la atención es que el doctor plantea que las políticas fiscales que permitan un gasto sostenible son elementos fundamentales para garantizar gobernanza y crear futuros. La gobernanza anticipatoria es totalmente aplicable a la realidad y a la creación de futuro. La planeación estratégica permite obtener eficiencia y eficacia. Y algo que quisiera recalcar y recordar de la ponencia del doctor es que el futuro siempre llega. Y en un minuto, esto es lo que podemos decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Pierri. Bienvenido sea usted a este seminario, a este grupo de expertos del continente de prospectiva. Usted los conoce, son amistades de usted de larga data, de largo tiempo, y solamente quisiéramos hacer una atenta invitación, que se suma a este seminario de estudios prospectivos de la Universidad Nacional Autónoma de México y que el contacto y la vía es a través de la doctora Vilena Baena, como lo ha hecho en esta ocasión, y bienvenido sea. Gracias por su gentileza, nobleza y por su inteligencia.
Que tengamos todos un buen día. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jiménez, como siempre. Y Hugo, agradecemos la presencia de un conjunto de compañeros de España, Argentina, Perú, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Panamá y desde luego México. O sea que tuviste un público efectivamente bastante internacional. Yo quiero hacer sí, una Hugo, aclaración adelante, nomás, adelante. Guillermina. Una Adelante. aclaración para no dejarlo, lo dejé para el final porque no soy doctor, tengo una maestría, una segunda maestría que acá tengo a mi directora de tesis que Dios mediante la estaré defendiendo en el mes de septiembre, pero como buen anticipador estratégico tengo previsto a partir del 2026 iniciar mi doctorado. Así que dentro de unos años, probablemente si nos volvemos a ver en un seminario, en una de esas ya podré ser doctor. Muchísimas gracias, Francisco, el doctor Jiménez Ruiz, por el ofrecimiento y desde ya aceptado el ofrecimiento, por supuesto. Sí, pero acuérdate que por aquello de la anticipación, ya para nosotros ya eres doctor. Bueno, entonces... Claro que sí. Y se mide por el conocimiento, ¿verdad? La experiencia, no tanto nada más por los cursos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Gloria. Gracias, Jen. Gracias a Humberto, todos. Eduardo, Jenny, Alma. Y muchísimas gracias, Hugo. Excelente. Muchas gracias. Momento que nos has hecho pasar de veras. Y bueno, pues están invitados todos para el próximo viernes. Vamos a hablar de Horacio Godoy. Y les voy a mandar los textos, los últimos 2 textos que repartió Miguel Ángel Gutiérrez antes para homenajear a Horacio Godoy, que fue uno de los prospectivistas también importantes y que falleció ya hace buen rato. Entonces, bueno, eso será el próximo viernes. Están todos invitados a escuchar esta parte. Muy bien, muchas gracias, Marina, Alain, qué gusto y que les vaya muy bien. Esperemos que no sea la última participación. Eduardo sigue trayendo gente de este nivel, que bárbaro. Aprendemos mucho. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Un abrazo especial al expositor. Gracias. Gracias, Humberto. Bye. Un abrazo, amigo.